Jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: Sí. Entonces él les dijo: Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Jesús el día de hoy, a través del Evangelio según San Mateo, nos sigue explicando lo que es el reino de los cielos. Y lo hace en parábolas y nos habla precisamente hoy de que el reino se parece también a una red de pescados, donde los pescadores avientan la red y pescan muchos peces, y hay unos buenos y malos, y los pescadores tienen que separar y esos son los ángeles, separar los buenos de los malos al fin de los tiempos, y echar los pescados malos al horno, donde será el llanto y la desesperación. En este tiempo nosotros no creemos en el infierno. No lo digo por mí, sino el mundo no cree en el infierno y piensa que es una fantasía elaborada para asustar a los niños o para asustarnos y lograr nuestro buen comportamiento. Nada más lejano de eso, ya que Jesucristo, camino, verdad y vida, nos lo enseña en nuestra fe católica y nosotros tenemos que aprender y transmitirla a los niños y a los jóvenes. Desde luego existe el infierno. Es uno de los novísimos y uno de los dogmas de fe. Cielo, infierno y purgatorio forman parte de nuestro catecismo de la Iglesia Católica y de nuestras verdades de fe que nosotros anunciamos en el credo cada vez que asistimos a la Santa Misa. Nosotros en el credo hacemos patente la existencia de la vida eterna y en esa vida eterna habrá quienes hayan sido buenos, semilla buena, trigo bueno, y quienes hayan sido semilla mala, cizaña, y hayan sido arrojados al llanto y a la desesperación que es el infierno. Nosotros nos cuesta trabajo pensar que un Dios tan bueno pueda dar lugar al infierno. Y es importante que sepamos que el infierno existe porque nosotros no hemos sido fieles y por eso, al no ser fieles, nos merecemos el infierno. Pero hay alguien que ha sido el infiel y el acusador por excelencia, que es el demonio, quien no quiso servir a Dios, que es un ángel caído junto con muchos ángeles que se cayeron con él y que no quiso hacer la voluntad de Dios en esa prueba que Dios les puso y al no quererla hacer, ¿qué fue lo que sucedió? Algo muy sencillo, se perdió y fue arrojado del reino de los cielos a este mundo como príncipe de las tinieblas. La existencia del infierno es una realidad contundente en materia de fe. Por eso el Señor nos habla de que estemos atentos para no ser el pescado malo al que tengan que echar al fuego, para poder optar en nuestra vida durante este tiempo que el Señor nos regala por la bondad de Cristo, por la salvación de Cristo, por la redención de Cristo, por el cumplimiento de los mandamientos, por el amor a nuestros hermanos, por poner a Dios como prioridad y luego el servicio a los demás. Quizá esto nos ayude a evitar el infierno, porque si nosotros no queremos estar con Dios, no iremos con Dios. Ustedes piensan que a pesar de la bondad de Dios, si un hijo suyo no quiere vivir con él, ¿Dios le puede obligar? No. Dios es sumamente respetuoso de la voluntad y libertad de sus hijos. Si un hijo suyo, a pesar de ser él un padre amoroso, a pesar suyo, decide irse al infierno, lo va a perseguir hasta el final, al final del precipicio. Pero si ese hijo se quiere caer al precipicio, lo va a dejar caer,
porque es su libertad que está inmersa en su voluntad. Estemos atentos siempre, siempre, porque nadie nos asegura que podremos estar en el cielo. No tenemos esa seguridad. Tenemos que luchar todos los días. Tenemos que arrebatar el cielo. ¿Y cómo lo arrebatamos? Con obras buenas, con el cumplimiento de los mandamientos, de los sacramentos, de las virtudes, buscando ser verdaderos hijos de Dios para que heredemos esa gloria que Él nos ha prometido y podamos transmitirla a los demás con obras buenas, verdaderamente buenas, conforme a la voluntad de Dios. No nos lleguemos a ese plan que Dios tiene para nosotros. De esa forma será más fácil para cada uno el cumplir con la voluntad de Dios y el conquistar la vida eterna. No nos olvidemos, el infierno sí existe. Jesús, camino, verdad y vida, nos enseña su existencia, no solamente en esta explicación del reino en una parábola, sino en muchos pasajes en la Sagrada Escritura y en el Evangelio, en donde el Señor nos hace ver de la existencia del maligno y de la necesidad que tenemos nosotros de enfrentarlo para de esa manera vencerlo como hijos de Dios y para ganarnos entonces la vida eterna. Que Dios te bendiga.